El recuerdo más vívido que tengo de mi padre no es un sonido, es un olor. Es el aroma intenso, dulce y medicinal del alcohol, evaporándose de un vaso grueso, flotando sobre su viejo sillón de cuero como un fantasma visible solo para mi olfato. Era su perfume personal, la neblina que lo envolvía cada noche puntualmente a las 9, después de que terminaran las noticias y las luces de la casa se apagaran, una a una, salvo la pequeña lámpara de lectura a su lado. No era un borracho, no, de la forma grotesca que retratan las películas. Era un alquimista de la evasión. Transformaba el whisky barato en una atmósfera, un muro invisible entre él y el mundo, entre él y nosotros. Mi madre lo llamaba su hora de silencio. Incluso de niña sabía que no era silencio. Era un ruido ensordecedor de cosas no dichas. Estaba sentado en ese sillón, su cuerpo ya moldeado al hundimiento del asiento, con la mirada fija en nada más que la ventana oscura. Su mano derecha sostenía el cristal, sus dedos golpeando ligeramente contra él en un código Morse particular. La izquierda, colgada sobre el reposabrazos, parecía demasiado pesada, como si cargara con el cansancio de una vida de contención. Lo observé a través de la rendija de la puerta, un pequeño mirón de una tragedia íntima que no podía nombrar. El aire se volvió denso, casi sólido, con el olor a alcohol. Era un olor que se pegaba a mi garganta, a las cortinas, a las fotos familiares en la estantería, todas perfectamente enmarcadas, sonrisas congeladas que parecían burlarse de esa soledad húmeda y alcohólica. Ese aroma era la verdadera esencia de esa casa, más que el olor a comida o a limpieza. Era el olor del secreto. Freud hablaba de deseos que mueren en la garganta, sofocados por el miedo, por la moral, por la mirada ajena. No desaparecen, se pudren en el interior, intoxican el alma y necesitan ser expulsados de alguna manera, en un síntoma, un sueño, un lapsus lingüístico. El alcohol, ahora lo entiendo, era el síntoma de mi padre, el lapsus lingüístico cotidiano, la válvula de escape de una presión interna que debió ser monstruosa. No bebía para divertirse, para socializar, bebía para ahogarse, para permitir que eso, la cosa indescriptible, el deseo inaceptable, emergió un poco más cerca de la superficie, contenido por la neblina alcohólica, sin lograr abrirse paso. Era un equilibrio perverso y meticuloso. Mantenerse lo suficientemente ebrio como para soportar el peso de lo reprimido, pero lo suficientemente sobrio como para no dejarlo escapar jamás. A veces, muy raramente, sus ojos, nublados por la bebida, se encontraban con los míos a través de la rendija de la puerta. No había ira, no había sorpresa, solo había un cansancio profundo y abismal, y algo más, un atisbo de vergüenza, como si lo hubiera sorprendido no bebiendo, sino rezando a un Dios prohibido. No dijo nada, simplemente agarró el vaso con más fuerza, apartó la mirada hacia la oscuridad de la ventana y se hundió aún más en sí mismo. Cerré la puerta lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza, sin entender por qué me sentía como si hubiera invadido un templo sagrado y oscuro. El sonido del hielo meciéndose en el vaso era la banda sonora de mi infancia, el olor a alcohol, el incienso de esta misa negra. Ahora me pregunto qué vio en esa ventana oscura. No era nuestro jardín, no era la calle. Era un escenario diseñado por su propia mente, donde se desplegaba el drama que nunca se atrevió a vivir. Fue allí donde envió su deseo prohibido, su deseo reprimido según Freud, como una nota atada a la pata de una paloma que nunca fue liberada. El sillón era su confesionario, el vaso de whisky, su cáliz, y ese olor omnipresente y sofocante, era absolución y condenación,
todo a la vez. Murió como vivió, en silencio, sentado en ese sillón, con el vaso vacío a su lado. El olor, sin embargo, permaneció, impregnado en la madera, el cuero, el recuerdo. Fue el único legado tangible que me dejó, el aroma de un secreto. Y yo, su hijo, heredero no de posesiones, sino de un vacío, de un enigma impregnado de etanol. La misión, lo supe incluso antes de encontrar la evidencia, sería descifrar su significado, desenterrando el cadáver del deseo que tan cuidadosamente embalsamó en alcohol y silencio. La casa, tras su último aliento, se convirtió en un mausoleo de ausencia. El silencio, antes lleno del tintineo del hielo en un vaso, era ahora absoluto, pesado como una manta de plomo. El olor a alcohol, sin embargo, persistía obstinadamente. Ya no se renovaba cada noche. Ahora era un fantasma residual, un eco que provenía de los poros del cuero del sillón, las cortinas, los libros en la estantería. Era su último aliento, atrapado entre cuatro paredes, negándose a disiparse. Mi madre, en un acto de supervivencia o quizás de venganza silenciosa, comenzó a vaciar la casa con fría eficiencia. Donaron ropa. El sagrado sillón fue llevado por hombres uniformados que lo trataron como basura voluminosa. Los vasos fueron guardados en cajas. Quería borrar su huella, exorcizar el fantasma del alcohol. Pero algunos fantasmas son tercos. Fue durante este proceso de limpieza, un domingo lluvioso que golpeaba las ventanas como lágrimas del cielo, que la estantería fue movida. Mi tarea era ayudar a vaciarla. Libros de derecho, encuadernaciones densas y polvorientas que nunca leyó, solo coleccionó como disfraz para su intelectualidad no vivida. Y detrás de la última fila, encajado en el hueco entre la estantería y la pared, había un volumen más pequeño, cubierto de cuero marrón descolorido, sin marcar. No era un libro, era una caja o un objeto disfrazado. Lo saqué con dificultad, sintiendo el polvo de décadas pegado a mis dedos. El olor que emanaba de él era familiar y abrumador. Era el olor del sillón, de su noche, de su neblina personal. Alcohol añejo, mezclado con el moho del escondite y algo más, algo orgánico y triste, como papel húmedo y lágrimas secas. Me temblaban las manos. Allí estaba, el artefacto, el centro del laberinto. Sentado en el frío suelo de la habitación, ahora casi vacía, con la lluvia como banda sonora, abrí la tapa de cuero. Era un diario. Las páginas no estaban perfectamente alineadas, sino un caos de garabatos, notas apresuradas, letras que iban desde la elegante caligrafía hasta los garabatos casi ilegibles de un hombre al borde del colapso o de una profunda ebriedad. Había manchas en las páginas, algunas redondas, amarillentas, que sabía con absoluta certeza que eran de whisky. Otras, ahumadas, quizá de lágrimas. Era la crónica visual de su agonía privada. Y entonces, entre dos páginas particularmente densas y manchadas, lo encontré. Una pequeña fotografía cuadrada, con los bordes descoloridos y ligeramente curvados por el tiempo. No era una foto familiar. No era mi madre joven y sonriente. Era la imagen de dos hombres, niños, quizás en sus últimos años de adolescencia, apoyados en el capó de un coche viejo, con un paisaje abierto, tal vez un camino de tierra al fondo. Uno de ellos era mi padre, un padre que nunca conocí. Su rostro carecía de la pesadez, las líneas de preocupación, la sombra de resignación que siempre había conocido. Estaba sonriendo, una sonrisa amplia y genuina que llegaba a sus ojos, haciéndolos estrechos y llenos de luz. Su brazo colgaba casualmente sobre el hombro del otro niño, y el otro hombre era un desconocido, con cabello oscuro y rizado, ojos claros que, incluso en la foto descolorida, parecían brillar con una energía magnética. Él también sonreía, pero su sonrisa era diferente,
más contenida, casi desafiante, como si compartiera una broma secreta solo con la cámara o con mi padre. Había una intimidad en esa pose relajada, una naturalidad en la forma en que sus cuerpos se rozaban, que hablaba de una profunda complicidad, de una amistad que iba mucho más allá de lo casual. ¿Quién era él? ¿Dónde estaba ese hombre radiante que era mi padre? ¿Y por qué esta única imagen, este único rastro de pura felicidad, escondido tras una estantería, envuelto en el olor a alcohol y soledad, como un pecado capital? El diario, en ese momento, dejó de ser objeto de morbosa curiosidad. Se convirtió en una llave, la llave de la caja fuerte donde había encerrado su propia alma. Cada garabato, cada mancha, cada palabra truncada era un fragmento del mapa que conducía a la verdad de esa sonrisa perdida, esa luz apagada. El olor a alcohol que emanaba de las páginas ya no era solo el olor de la huida. Era el olor del secreto mismo, el aroma de un deseo tan brutalmente reprimido que la única forma de preservarlo era embalsamarlo en etanol y ocultarlo en la oscuridad. La búsqueda ahora tenía un rostro, y no descansaría hasta descifrar cada sílaba de esa confesión silenciosa. El mundo exterior se desvaneció. Los días se fundieron con las noches. La lluvia afuera se convirtió en la banda sonora permanente de mi investigación obsesiva. Me encerré en lo que había sido su oficina, la única habitación que mi madre aún no había logrado desmantelar por completo, y me sumergí en ese diario como un arqueólogo en una tumba maldita. El olor a alcohol era ahora el aire que respiraba, una niebla constante que me conectaba con él, que me transportaba a ese sillón de cuero, a ese silencio. Las primeras páginas eran casi ilegibles, no por la letra, sino por el código. No escribía en código por paranoia, entendí. Escribía por vergüenza. Las palabras directas eran demasiado fuertes para ser admitidas, incluso en el más estricto secreto. Así que las disfrazó. No escribió deseo. Escribió el temblor. No escribí saudade. Escribí una punzada en el lado izquierdo del pecho. No escribió el nombre de su amigo, el hombre de la fotografía, cuyo nombre descubrí que era Gabriel. Escribió G, o el viajero, o con frecuencia, la luz que me ciega. Fue desgarrador y profundamente conmovedor. Freud se habría maravillado ante la coreografía de defensas y desplazamientos. Era pura inconsciencia desbordante, intentando expresarse mediante metáforas y alegorías, porque el lenguaje directo del deseo estaba prohibido. Poco a poco, la niebla de eufemismos comenzó a disiparse, revelando el árido y doloroso paisaje que se extendía bajo sus pies. Las entradas estaban fechadas irregularmente, abarcando décadas. La más antigua, un relato casi infantil de una salida de pesca con G. La descripción era vívida, llena de detalles sensoriales, el calor del sol en la espalda, el olor del río, el sabor del café amargo preparado al fuego, y la descripción de Gabriel. El viajero rió hoy. Su risa es como el sonido del río al estrellarse contra las rocas. La oí y sentí el temblor. Tuve que apartarme, zambullirme en el agua fría. El agua no ayuda. El temblor. Siempre el temblor. Las siguientes entradas se volvieron más dispersas y sombrías. El matrimonio con mi madre se describía en una sola línea, seca como la seda. El contrato se ha firmado. La jaula está adorada. Mi nacimiento. El heredero del vacío ha llegado. Espero que no herede el temblor. Lo leí y sentí un escalofrío que el alcohol en el aire no podía calmar. Yo no era el heredero del vacío. Era su producto, la justificación de la jaula dorada. Pero el núcleo de esa agonía, el sol alrededor del cual orbitaba todo ese planeta de dolor, era Gabriel. Una entrada particularmente manchada y con letra temblorosa detallaba un encuentro años después de la foto.
Se encontraron por casualidad en la ciudad. Gabriel estaba de paso, más radiante que nunca, con la noticia de que se mudaba al norte con su prometida. El diario describe el apretón de manos que duró, la mirada que se prolongó segundos más de lo socialmente permitido. El temblor era incontrolable. Tuve que apoyarme en la pared. Me miró con lástima, comprensión. Le ofrecí algo de beber para disimular el temblor. Se negó. Dijo que tenía prisa. La luz se apagó y me quedé en la oscuridad, con el temblor consumiéndome por dentro. La única cura es la medicina que me adormece. La última entrada sobre Gabriel fue la más cruda, la menos encriptada, datada hace casi 20 años. Soñé con el viajero, un sueño prohibido, un sueño húmedo. Desperté sudoroso, avergonzado, con el corazón latiendo con fuerza. El temblor fue un terremoto. Toda la jaula se estremeció. La mujer a mi lado durmió. Bebí hasta que el temblor cesó. Bebí hasta que su rostro desapareció, hasta que el deseo se hundió de nuevo donde no pudo encontrarme. Pecado. Es un pecado que no cometí con mi cuerpo, pero cometo todos los días en mi mente. Que Dios me perdone. Si hay un Dios para algo como yo. Dejé caer el diario en mi regazo. El aire se me escapó de los pulmones. Ya no había ninguna duda. El deseo reprimido que Freud describió, la fuerza primaria que moldea y destruye una vida si se niega, no era una abstracción. Era esto, era esa atracción abrumadora y prohibida hacia otro hombre, hacia Gabriel. Un amor, o un anhelo profundo, una conexión primaria, que en ese momento, en ese lugar, en la psique de ese hombre, era inaceptable. Un pecado contra Dios, contra su familia, contra su propia imagen. El alcohol no era la causa de su infelicidad, era el síntoma, un intento desesperado por adormecer el temblor, por ahogar la luz cegadora, por silenciar el clamor de un deseo que consideraba monstruoso. Cada sorbo de whisky era un acto de represión, un ahogamiento interno. No se emborrachaba para escapar de su familia. Se sedaba para permanecer con ellos. La gran tragedia no era el deseo en sí, era la creencia de que era un error, un demonio que exorcizar. Y en ese silencio, en esa soledad alcohólica, libró una guerra en solitario que jamás podría ganar, y lo perdió todo, la luz, al viajero y finalmente a sí mismo. Descifrar el diario no me trajo alivio. Me trajo una claridad devastadora, un mapa de ruinas. Cada palabra decodificada era como levantar una piedra y encontrar debajo no un tesoro, sino las raíces de un árbol venenoso que lo envenenaba todo a su alrededor. Ya no veía a un hombre triste en su sillón. Veía al arquitecto del mismísimo infierno, a un prisionero que, temiendo la libertad, forjó sus propias cadenas. Y lo más aterrador, me di cuenta de que toda mi infancia, toda la estructura de mi familia, se había construido sobre los cimientos podridos de esta represión. Mi madre, pobre mujer, nunca lo supo. Nunca supo que compartía su cama no con un esposo, sino con un fantasma que amaba a otra. El diario la mencionaba rara vez, siempre como una función, un paisaje carcelario. La mujer preguntó por las facturas. No la oí, o cené. La comida estaba insípida. La mujer habló. Las palabras no tenían sentido. Ella era la mujer, un elemento fijo en la jaula dorada. Sí, pero también su mayor víctima. Pasó su vida intentando alcanzar a un hombre que estaba emocionalmente a kilómetros de distancia, luchando contra un enemigo invisible, el olor a alcohol, el silencio, la ausencia, sin saber nunca que la verdadera batalla era contra un rival que ni siquiera conocía, contra un fantasma llamado Gabriel. Ella era el ancla que lo mantenía atado a ese puerto seguro y miserable, y por esa misma razón nunca podría perdonarla.
ni a sí mismo por necesitarla. Y yo, el heredero del vacío, crecí en la periferia de esta guerra silenciosa. Mi padre no era cruel ni violento, era una estatua, un hombre de gestos precisos y emocionalmente estéril. Me enseñó a atarme los zapatos, a jugar al ajedrez, a leer, pero nunca me tocó innecesariamente. Nunca me miró a los ojos más de un segundo. Su amor, si es que existía, era un amor administrativo, devoto, porque lo que él entendía por amor, ese temblor abrumador, ese deseo por Gabriel, era lo más peligroso del mundo, un fuego que debía contenerse a cualquier precio. Amarme profundamente, permitirse sentir esa conexión cruda e intensa, debió haber sido para él como jugar con fuego cerca de los explosivos de su propia represión. Era más seguro permanecer congelado. El alcohol era el gran mediador de todas las relaciones. Fue después de la segunda copa que su rostro se relajó un poco, lo suficientemente borracho como para no sentir la amenaza del temblor, lo suficientemente sobrio como para representar una versión diluida de la paternidad. Me contaba historias en ese estado, historias sin emoción, pero con detalles. Era lo más cercano que estuvimos a la intimidad. Ahora lo entiendo. Esas historias no eran para mí, eran para él. Eran una forma de conectar con el mundo sin necesidad de conectar con las personas que lo habitaban. Era un hombre que hablaba consigo mismo frente a una sola audiencia. La profesión que eligió, un burócrata, un hombre de oficina, de leyes y regulaciones, no fue casualidad. Era la antítesis total del viajero de Gabriel, del camino de tierra y de la libertad de esa foto. Era la jaula elegida. Las reglas, los procedimientos, el papeleo, era otra forma de alcohol. Una droga socialmente aceptable para adormecer el alma aventurera que tenía que asesinar. Cada detalle de su vida, de nuestra vida, encajaba a la perfección en el rompecabezas de la represión. La casa siempre impecable, sin una sola foto fuera de lugar. Control, comidas a la hora exacta, ritual, el silencio, seguridad. Todo para mantener el temblor bajo control. Todo para asegurar que la luz que lo cegó nunca volviera a brillar. No estaba viviendo una vida. Estaba gestionando una cuarentena. Y yo, heredera de esta cuarentena, crecí respirando el aire enrarecido de la represión. Heredé el miedo al contacto, la dificultad con la intimidad, la sospecha de que las emociones muy fuertes eran peligrosas. Heredé el vacío. No me dejó un secreto, me dejó una enfermedad. Y la cura, lo sabía, no residía en negar su pasado, sino en comprenderlo. En aceptar que ese deseo, lejos de ser un monstruo, era lo más vivo que jamás había tenido, y que, al matarlo, se había suicidado y condenado a todos a su alrededor a vivir entre los escombros. El diario me proporcionó los huesos, las fechas, los lugares, pero la esencia de esa tragedia, la sangre y los nervios del único reencuentro adulto entre mi padre y Gabriel, tuve que construirla yo sola. Mi imaginación, embriagada por el persistente olor a alcohol y las palabras en clave, se convirtió en mi instrumento de tortura y compasión. Cerré los ojos y vi, proyectada en la oscuridad de mis párpados, la película que él nunca se atrevió a plasmar con palabras claras. Era una tarde de otoño. El cielo tenía el color del acero oxidado. La entrada del diario era desoladora. Me encontré con el viajero, calle Aduana. Al principio no me vio. Yo lo vi. El temblor regresó. Casi me caigo. A partir de este fragmento, construí toda una realidad. Mi padre, con los hombros ya hundidos por el peso de elegir la jaula, caminaba deprisa, cargando un maletín de cuero lleno de documentos sin importancia. De repente, el mundo se ralentizó. El ruido del tráfico se desvaneció. En medio de la multitud, como un faro en un mar gris, estaba Gabriel.
Ya no era exactamente el chico de la foto. El tiempo había marcado sus arrugas, había atenuado un poco el brillo de sus ojos, pero la esencia era la misma. Luz estaba de pie frente a un escaparate, distraído, pero incluso en reposo. Su cuerpo transmitía una energía de movimiento, de alguien que simplemente estaba de paso. Mi padre se detuvo. El mundo se detuvo. El temblor debió haber comenzado en sus manos, subiendo por sus brazos, un terremoto interno de puro pánico y anhelo. Se apoyó en una pared, tal como había escrito. La carpeta casi se le resbala de los dedos entumecidos, y entonces, como si sintiera el peso de esa mirada, Gabriel se giró. El reconocimiento no fue inmediato. Fue una ola lenta que se extendió por sus rostros. Primero, curiosidad, luego, sorpresa, y entonces, en el rostro de Gabriel, una sonrisa más pequeña que la de la foto, contenida por la edad y las circunstancias, pero aún genuina. En el rostro de mi padre imagino solo un pálido reflejo de terror. Se acercaron. El apretón de manos. El diario dice que persistió. En mi mente veo los dedos de mi padre intentando contener el temblor, la presión desesperada, como si aferrarse a esa mano fuera como aferrarse a un salvavidas en un mar que lo había estado ahogando durante años. Veo los ojos de Gabriel, esos ojos claros, escrutando el rostro de mi padre, viendo la tensión, la palidez, la ausencia de la sonrisa que una vez fue amplia, viendo la jaula. ¿Cómo estás? La simple pregunta de Gabriel debió resonar como un grito en un cañón vacío. La respuesta ahogada de mi padre, algo sobre bien, trabajo, familia. Palabras como cortinas, palabras como paredes. Me ofreció una copa, un acto reflejo, el único ritual que conocía para lidiar con esa intensidad. El bar era un lugar seguro, un territorio donde el alcohol mediaba en las interacciones. Gabriel se negó, con suavidad. No puedo. María y yo nos mudamos al norte. El autobús sale en 1 hora. María. El norte. 1 hora. Cada palabra era un clavo en el ataúd de esa posibilidad jamás vivida. En mi reconstrucción veo el rostro de mi padre tensarse aún más. El temblor debió de ser reemplazado por un frío vacío. La luz estaba allí, a un brazo de distancia, y estaba a punto de desaparecer para siempre. Y él no podía decir nada. No podía decir, no te vayas, ni lo lamento, ni no tienes idea de lo que significaste para mí. La represión era una camisa de fuerza de acero. Debieron haber intercambiado algunas frases vacías más, vagas promesas de mantenerse en contacto que ambos sabían que eran mentiras. Y luego, adiós. Otro apretón de manos. Esta vez, más breve. El toque final. Gabriel se giró y se fundió con la multitud. Mi padre se quedó en la acera, mirando el espacio vacío por donde había desaparecido el viajero. En mi mente, lo veo levantar la mano que había agarrado la de Gabriel y llevársela a la nariz, como si aún pudiera captar algún rastro de su aroma, de su esencia. Y entonces, la caída. Sus hombros se desplomaron. Su respiración era entrecortada. No lloró. Los hombres como él no lloran, se emborrachan. No fue directo a casa, fue a un bar sórdido, de esos que no hacen preguntas, y allí, solo en un banco de madera, bebió. No para calmar los temblores, sino para ahogar su dolor. Por primera y última vez, no reprimía su deseo. Estaba de luto por su muerte definitiva. Enterró a Gabriel ese día, con whisky barato como último rito y silencio como tumba. Y cuando finalmente se arrastró a casa, a la jaula dorada, con su esposa e hijo, ya no era un hombre. Era una tumba andante. El olor a alcohol que trajo consigo esa noche no era de escape, era de velorio. Comprender plenamente su secreto no me liberó.
Al contrario, me encadenó a él aún más profundamente. Ya no era solo una niña en duelo, era la psicóloga de la tragedia ajena, la guardiana de un deseo asesinado. Y el peso de esta herencia era diferente a cualquier tristeza que hubiera conocido. Era un vacío activo, una fuerza negativa que lo absorbía todo, mi energía, mi capacidad de alegría, mi idea misma del amor. El temblor de mi padre, me di cuenta con un escalofrío que me recorrió la espalda. No había muerto con él, se había metamorfoseado. Ya no era un deseo sexual reprimido, por supuesto. Era miedo, un terror abismal a repetir su destino. Heredé su aversión a la intensidad, su instinto de huir de cualquier emoción que oliera a riesgo, a pérdida de control. Mis relaciones eran pálidas copias seguras de la jaula dorada que él había construido. Acuerdos convenientes, emocionalmente estériles, donde la intimidad se negociaba como un tratado comercial, nunca se experimentaba como pasión. El olor a alcohol, que una vez fue su fantasma, se convirtió en el mío. No en el vaso, sino en mi mente. Era una niebla mental que me impedía ver con claridad mis propias motivaciones. ¿Por qué me acobardaba cuando alguien se acercaba demasiado? ¿Por qué saboteaba cualquier posibilidad de auténtica felicidad? La respuesta estaba en ese diario, en ese hombre que prefería morir lentamente cada noche, antes que afrontar la verdad de quién era. Yo, de una manera horrible e irónica, honraba su legado de represión. Era el heredero más fiel que pudo haber tenido. La pregunta empezó a resonar en mi cabeza. Un susurro obsesivo que se convirtió en un grito. ¿Es el deseo reprimido una maldición hereditaria? Lleva en la sangre como la predisposición al cáncer o a las enfermedades cardíacas. Mi padre no solo me dejó un secreto, me dejó su cicatriz psicológica, su herida abierta, y yo, sin saberlo, vivía en torno a ella, protegiéndola, asegurándome de que nunca sanara, que nunca la tocaran. Yo era la curadora del museo de su dolor, y la exposición principal era mi propia vida vacía. La necesidad de un fin, de un ritual de cierre, se convirtió en una urgencia física. Ya no podía vivir con este fantasma, necesitaba enfrentarlo. En el lugar donde, cada día, elegía huir de sí mismo, necesitaba ir a él. La mañana en el cementerio era fría y húmeda, el cielo bajo y gris como la tapa de una olla. En mi mochila llevaba los objetos sagrados de nuestra tragedia, el diario, con sus páginas manchadas de whisky y angustia, y una botellita del mismo whisky barato que él bebía. No era una ofrenda, era una provocación. La tumba era sencilla, una lápida de granito liso con su nombre y fechas. Nada que sugiriera la guerra civil que se había librado en ese cuerpo. Me quedé frente a ella, con la hierba mojada clavándose en mis zapatos. El silencio era absoluto, roto solo por el viento frío que silbaba entre las tumbas. Me senté en la hierba húmeda, de espaldas a la lápida, como siempre lo hacía, dándole la espalda en el sillón, observándolo por la rendija de la puerta. Abrí mi mochila. Primero saqué la botella, la destapé. El olor, ese olor familiar y ominoso, invadió el aire frío de la mañana. Era el olor de nuestro infierno doméstico, de nuestro mediador, de nuestro atribulado tercero. «Mira, papá», dije en voz baja con la voz ronca y extraña en el silencio del cementerio. «Te traje la medicina». Vertí un poco del líquido ámbar sobre la hierba frente a la lápida. El aroma se intensificó. Un incienso perverso para el dios del deseo reprimido. Espero que donde quiera que estés ya no necesites esto. Así que tomé el diario. Sentí el cuero áspero bajo mis dedos, el peso de las confesiones no dichas. Este era él. Esta era su alma en apuros. La ceremonia no se trataba de perdón. Se trataba de confrontación. Estuve allí para mostrarle el precio de su represión y finalmente para liberarme de ella.
El viento gélido del cementerio me azotaba la cara, pero apenas lo sentía. Toda mi conciencia estaba centrada en el peso del diario que tenía en las manos, ese volumen de cuero que contenía el universo paralelo de dolor de mi padre. La botella de whisky, abierta a mi lado, exhalaba su fantasma familiar, un último vínculo con los rituales que nos definían. No rezaría por él, no lloraría por él, le leería. Obligaría a ese hombre que eligió el silencio hasta su último aliento a escuchar la verdad de su propia vida, confesada con su propia voz codificada. Hojeé las páginas buscando la última entrada, no la última cronológicamente, sino la última que realmente importaba, la que escribió tras su último encuentro con Gabriel, la que selló su destino. La encontré. La letra era más temblorosa que nunca. Las letras se arrastraban por la página como un hombre tambaleándose al borde de un precipicio. Las manchas eran numerosas, algunas redondas y translúcidas, lágrimas, otras oscuras e irregulares, el whisky derramado al intentar llenar el vaso con manos temblorosas. Respiré hondo. El aire frío me quemaba los pulmones y comencé a leer en voz alta. Mi voz, inicialmente un susurro, cobró fuerza, resonando entre las lápidas como un juicio final. El viajero se ha ido, la luz se ha apagado, la oscuridad es total. Lo vi hoy y él me vio. ¿Y qué vio? Un fantasma, un cobarde, un hombre que construyó su propia prisión con sus propias manos y ahora llora porque los muros son demasiado altos. Se me quebró la voz. Yo también estaba leyendo mi propia condenación. Era un fantasma, un cobarde también. El agarre de su mano fue el último punto de apoyo. Lo solté. Tenía que soltarlo, porque sostenerlo un segundo más habría bastado para que todo el edificio se derrumbara, para que yo gritara, para que yo confesara, para que yo... La siguiente palabra estaba tan garabateada que era casi ilegible, para que lo besara ahí mismo, en la calle, delante de todos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era lo más parecido al deseo puro y puro que jamás había permitido expresar. Pero no besé. Volví a casa, a mi esposa, a mi hijo, a la jaula, y ahora estoy aquí, con la medicina intentando apagar el fuego que él encendió en mí, pero el alcohol no apaga el fuego, solo esparce la gasolina. Ardo por dentro. Cada sorbo es un grito ahogado, cada respiración es una llama. El deseo no es un temblor, es un fuego. Y yo soy el bombero pirómano que prende fuego a su propia casa para sentir un poco de calor. Me detuve, jadeando. Las palabras eran tan brutales, tan sinceras, que me dolían físicamente. Él lo sabía. En sus momentos de mayor lucidez, bajo la influencia del alcohol, sabía exactamente lo que se estaba haciendo. Gabriel, si alguna vez lees esto, debes saber que te amé, de una manera que no me atrevo a nombrar, de una manera que me asusta y me avergüenza. Y debes saber que te destruí dentro de mí cada día para sobrevivir, y me destruí a mí mismo en el proceso. Este diario es mi única confesión, mi única verdad, y morirá conmigo, embalsamado en alcohol y silencio, porque la verdad es el fuego que consumiría todo lo que se supone que debo proteger, mejor que solo yo arda. Terminé de leer. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier otro que hubiera experimentado. El viento cesó. El mundo se detuvo. La última frase resonó en mi mente, mejor que solo yo arda. No era un cobarde, era un mártir por una causa enfermiza y trágica, la causa de la normalidad, del deber, de la apariencia. Se sacrificaba cada día en el altar de lo que creía correcto, para que mi madre y yo pudiéramos vivir una vida normal. Creyó, hasta el final, que su deseo era un monstruo que, si se desataba, lo destruiría todo. Y así,
Encerró al monstruo en su interior y apretó el gatillo lentamente, sorbo a sorbo. La ira que sentí, el dolor, la frustración, todo se disolvió en ese instante, reemplazado por un dolor colosal y abrumador, con la comprensión final. El olor a alcohol no era el olor de la debilidad. Era el olor del sacrificio, un sacrificio inútil, equivocado y trágicamente freudiano, pero sacrificio al fin y al cabo. Levanté la botella de whisky, miré la lápida, y entonces, en un acto de liberación para ambos, vertí todo el contenido sobre la hierba, la tierra, la tumba. El líquido ámbar fluyó, llevándose consigo el fantasma, el olor, la maldición. «Ya no tienes que arder, padre», susurré, mientras mis lágrimas finalmente se desvanecían, calientes contra mi piel fría. «Puedes descansar. El fuego se ha extinguido». Dejé el diario abierto por la página de su última confesión, sobre la lápida, para que sus palabras finalmente salieran a la luz, para que la verdad no muriera con él, y me alejé, dejando atrás el olor a alcohol, el peso del secreto y al hombre que vivió en silencio, pero que, en sus últimas palabras, finalmente clamó. Y entonces, la mayor revelación de todas llegó, no del pasado, sino del presente. Al darme la vuelta para salir del cementerio, vi una figura de pie, a cierta distancia, bajo un árbol desnudo. Un hombre mayor, con un abrigo largo y el pelo canoso y rizado. No estaba allí por casualidad, me miraba. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, incluso desde la distancia, sintió mi corazón pareció detenerse en mi pecho. Era él, Gabriel, el viajero, la luz. Sus ojos claros, ahora marcados por el tiempo, aún conservaban la misma intensidad, la misma profunda tristeza que también conocía de las páginas del diario. Sostenía la misma foto desteñida en la mano. Él lo sabía, siempre lo supo, y había llegado, quizá impulsado por el mismo impulso que me trajo allí, por el mismo hilo invisible de un deseo que nunca murió, solo esperaba. No sonrió, simplemente inclinó la cabeza, un lento gesto de reconocimiento, de dolor compartido, de un secreto que finalmente respiraba al aire libre. Y comprendí que la herencia no era el vacío, era la responsabilidad de no repetir el mismo error, era la elección que no tuvo el valor de tomar. La clave no estaba en el diario, ni en el pasado, estaba en esa mirada, en el presente, en el coraje de no darle la espalda. El deseo reprimido de mi padre no era una maldición, era una advertencia, y el final de su silencio es solo el comienzo de mi historia.